Muy bien, buenas noches. Gracias nuevamente por su atención. Gracias a Alfonso y a Henry por esta invitación, aunque ponerme 3 días corridos cuestiona seriamente su estado mental. Voy a tratar de presentarles la primera parte de este tríptico, que esencialmente resume las circunstancias alrededor de la guerra hispano-cubano-americana, o hispanoamericana, mucha gente le llama, que aunque no es una guerra muy conocida, resultó en una transformación enorme, terminando el imperio español en América y comenzando el imperio territorial colonial norteamericano, un cambio muy súbito. Sin embargo, el tercer participante de este conflicto, Cuba, si ganó o perdió, no quedó muy claro, ¿no? Ciertamente fue un evento fundamental en la historia de Cuba, pero el resultado es debatible. Hubo otros participantes, pero yo no soy tan conocedor de los otros territorios, las Filipinas, Puerto Rico, y el tema es muy extenso, o sea que me voy a circunscribir a estos 3 participantes principales. Voy a empezar hoy con el correo Mambí. Mambí es un término que les voy a explicar más adelante. Es el luchador patriótico cubano, se llama Mambí. Una cadena de radio en Miami que es muy nacionalista, muy patriótica, se llama Radio Mambí. Y hubo esencialmente 2 conflictos principales en el siglo XIX, en un intento de liberar Cuba del dominio español. El primero, llamado la Guerra de los 10 Años, comenzó en 1868 y terminó en 1878, y terminó más o menos como una tregua, ¿no? Hubo un pacto que se llamaba el Pacto del Sanjón, que muchos cubanos combatientes no lo aceptaron, o lo aceptaron malamente, y sencillamente el periodo entre las 2 guerras fue un periodo de preparación para la siguiente guerra, la Guerra de Independencia, se le dice en Cuba, de 1895 al 98, o la Guerra de Cuba, se le dice en España, o en Estados Unidos, cuando se involucraron a mediados de 1898, se le llama la Guerra hispanoamericana. Aquí les muestro 2 banderas. La de la derecha, que es la bandera actual, fue inicialmente diseñada por un venezolano militar retirado del ejército español que vivía en Estados Unidos, Narciso López, que trató de invadir a Cuba 2 veces, en el año 1850, infructuosamente, y nuevamente en el 1851, que le costó la vida, lo apresaron y lo agarrotaron, que es la manera de ejecutar más común de los españoles en aquella época. La bandera de la izquierda es la bandera del grito de Yara, el 10 de octubre de 1868, en un ingenio en la parte suroriental de Cuba, en el pueblo de Bayamo, el ingenio La de Majagua. El dueño del ingenio, Carlos Manuel de Céspedes, que se considera el padre de la independencia de Cuba, diseñó esta bandera que eventualmente no se adoptó, pero la usó inicialmente. Voy a comenzar con un glosario cubano breve. Mambí, por definición, es una persona que luchó contra España en la guerra de independencia, tanto en Cuba como en Santo Domingo durante el siglo XIX. La manigua se refiere a un terreno pantanoso cubierto de maleza donde se llevaron a cabo muchos combates de estas 2 guerras. Batey, un término indígena, es un lugar ocupado por viviendas. También se refiere a veces a un patio, a una plaza. Muchos de los asentamientos rebeldes cubanos durante estas guerras se referían como bateyes. El bohí es una casa rústica de madera, ahí tuvo un error ortográfico, que se usa a través de América, ¿no? Y guateque, que es algo que pienso que podamos tener el año que viene, es una tremenda fiesta con canto, baile, bebida. Espero que la próxima vez que nos reunamos podamos tener un guateque. La primera parte de esta charla es la Guerra de los 10 Años,
y voy a hablar del establecimiento del sistema postal y de los tipos de correo, tanto interior como al extranjero, y de la impresión de 1874. El sistema postal, la guerra comenzó el 10 de octubre de 1868. Ya en febrero del 69 se organizaron las facciones cubanas y se designó a Vicente Mora Pera como el administrador, director general de administrador de correos de Cuba. La primera legislación postal se llevó a cabo en agosto del 69 y se comenzó a operar un sistema organizado a partir de finales del año 69. 2 años más tarde se promulgaron nuevas regulaciones de correos que unía al sistema postal civil con el militar, y ya para enero del año 70 había 135 oficinas postales en el área bajo control de los insurgentes cubanos o los mambises cubanos, y había 540 carteros. Se utilizaba un sistema de prefecturas que voy a describir más adelante, y el correo con el extranjero, que era algo vital, se llevaba a cabo de 4 formas: o clandestinamente, escondido por pasajeros que viajaban entre los Estados Unidos y Cuba, que era algo frecuente; como correo ordinario, es decir, una carta dentro de otra carta, pero tenías bastante riesgo; a través de pequeñas embarcaciones costeras de las islas adyacentes, especialmente Bahamas, Jamaica; y mediante expediciones militares formales. Aquí les muestro un retrato de Vicente Mora Pera. Los compañeros que hayan podido ir al Museo Postal Cubano en La Habana, la exhibición que se llevó a cabo hace unos cuantos años, tal vez se recuerdan de ver este cuadro en las paredes del museo. Abajo les muestro 3 cuños que son rarísimos. Los 2 de la izquierda se conocen en materia impresa, circulada por el correo. El de la derecha es un matasello el único matasello que se conoce sobre un sello de la misión de 1874. Y se conoce el gran total de 1 sello usado en la colección del Museo Postal Cubano. Aquí les muestro un par de ejemplares de cartas de correo interior. Generalmente no tenían marcas postales durante esa época y eran o de naturaleza oficial o militar. La primera fue enviada en noviembre del 75 por un coronel en jefe de brigada al mayor general Julio Sanguilí, jefe de la primera división. Como ven en la parte superior se menciona oficial, y la localización no se sabía, sencillamente se puso en campaña. Y esto lógicamente se llevó se transmitió por un mensajero particular u oficial o militar. La carta de abajo es otra carta militar dirigida al coronel Enrique Mola, jefe de la primera brigada. También se describe como en campaña. Debo mencionar que todo este tipo de material es sumamente raro. Tomando en cuenta la Guerra de los 10 años y la Guerra de Independencia, yo he tenido la buena fortuna de, por casi 40 años, haber podido comprar todo lo que ha salido al mercado, excepto lo que está en el Museo Postal Cubano, y a duras penas, estirando las cosas, poniendo ciertos documentos, he podido llegar a 5 marcos. Y prácticamente no hay mucho más que añadir. O sea que esto es extremadamente escaso, extremadamente raro. De hecho, en el Museo Postal Cubano no existen este tipo de cartas de la Guerra de los 10 años. El correo al extranjero se llevó a cabo de diferentes formas, como le dije, por viajeros que iban y venían de Cuba con los Estados Unidos, por buques clandestinos que eran de mucha menor envergadura, y por un tiempo se utilizó este vapor que inicialmente lo usaron los Estados Confederados en su guerra de secesión contra el norte. Se llamaba Lady Sterling. En 1864 fue capturado por la Unión, el ejército, la Marina del Norte, y lo bautizaron USS Hornet o Avispón. En junio de 1869, a través de unos simpatizantes norteamericanos en Nueva York, se compró este vapor y fue nombrado el vapor Cuba. Y aquí hay un grabado
publicado en una revista americana mostrando a dicho vapor desembarcando tropas, municiones y otro material en las costas cubanas. Este vapor circuló por varios años. En la parte superior muestro un bono que se vendió para tratar de comprar ese vapor y fue exitoso. Sociedad Anónima para el Servicio Marítimo de la República Cubana, firmada por varios patriotas cubanos y simpatizantes norteamericanos. Aquí les muestro un par de, una carta de correo marítimo que es rarísima, enviada al ciudadano José María Morales Lemus, presidente de la Junta Provisional de Cuba y Puerto Rico en Nueva York, enviada el 12 de junio de 1869 por un general de división del centro de la isla, Adolfo Cavada. En su interior, parte de su mensaje lo reproduzco aquí abajo y menciona la lista de barcos y sus capitanes que simpatizaban con la causa cubana y que posiblemente podían ser persuadidos para transportar correspondencia y armas entre los Estados Unidos y Cuba. Aquí varios buques saliendo de Nueva York y un par de buques saliendo desde Filadelfia. Se conocen tanto en colecciones privadas como en archivos bastante número de cartas del periodo revolucionario. Sin embargo, los sobres casi nunca existen. Esta es una carta típica muy interesante, enviada del centro de Cuba, en Camagüey, antes se llamaba Puerto Príncipe, el 4 de julio de 1875, desde el secretario de Relaciones Exteriores, Tomás Estrada Palma, que eventualmente se convirtió en el primer presidente de la República de Cuba libre en 1902, al ciudadano José Antonio Echeverría, un representante plenipotenciario de la República de Cuba en los Estados Unidos. Y como ven, está en código. El mensaje sensitivo, en vez de tener letras, tiene números, y el código posteriormente fue descifrado y menciona la muerte del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, y de las credenciales que se le deben dar a ministros de Cuba en varios lugares de América del Sur. Y este es un ejemplo muy interesante de una carta del correo al extranjero, es un duplicado de una carta que se le envió al ciudadano general José Garibaldi o Giuseppe Garibaldi, el padre de la revolución italiana que unificó a Italia en el año 70, enviada por la Asamblea de Representantes del Centro de la Isla, firmada por Salvador Cisneros Betancourt, que posteriormente fue presidente de la República de Cuba en armas durante la siguiente guerra, y varios de sus parientes y patriotas del centro, ¿no? Le piden el apoyo a José o Giuseppe Garibaldi. De hecho, Garibaldi visitó a Cuba clandestinamente durante esa época y al final de la calle Obispo hay una placa en uno de los muros conmemorando su visita. Obviamente simpatizaba con la causa cubana. ¿Cuánta ayuda le proveyó a los insurgentes? No se sabe. En 1874 se emitió este sello en Nueva York, principalmente o casi exclusivamente para recaudar fondos para la causa cubana. Fue impreso en el Continental Bank Note Company de Nueva York en hojas de 100, 10 por 10. Se emitieron 100,000 sellos y prácticamente no se usaron para el correo. Como les mencioné anteriormente, se conoce un solo ejemplar con un matasello ovalado que se encuentra en el Museo Postal Cubano. Todos los demás son nuevos o cancelados de forma manuscrita, como el que ven aquí abajo, en la parte inferior derecha, que probablemente no sirvió ninguna función postal. Aquí hay un ensayo de punzón, una prueba de punzón con el color y el diseño definitivo. En este caso, el cartucho República de Cuba es más grande que el del sello definitivo. Y este es el sello como se emitió finalmente, por tipografía. No es raro conseguirlo hoy en día. Y con eso terminamos lo poco que se conoce de la Guerra de los 10 años en materias postales. La segunda parte es mucho más sustancial, la Guerra de Independencia desde febrero de 1895 hasta la intervención norteamericana a mediados de 1898.
Y voy a hablar durante este periodo de las tarifas, de las marcas en la correspondencia, de los tipos de correspondencia, de los sellos del 96 y de la función que llevó a cabo el Partido Revolucionario Cubano en materias postales. Las tarifas postales deducidas de la correspondencia existente, porque no hay nada impreso que lo especificara, fue la siguiente. Dentro de una misma provincia, el correo local era de 2 centavos, entre dos provincias adyacentes o más distantes, de 4 centavos por media onza, y entre Cuba y el extranjero, de 5 centavos. Abajo les muestro varias de las monedas acuñadas por la República de Cuba en armas, que esencialmente fueron monedas souvenirs y emitidas o acuñadas para recaudar fondos, porque no tuvieron mucha circulación o ninguna circulación dentro de la isla. Brevemente les voy a mencionar las marcas que se encuentran en las correspondencias, ya sea de prefecturas o marcas oficiales o marcas de carácter militar o del servicio postal o otros diversos tipos de marcas, inclusive cuños al relieve que se utilizaron en algunos casos. Las prefecturas llevaron un rol importantísimo en la conducción del correo durante esta guerra, al igual que en la guerra previa. Eran asientos regionales del gobierno civil y militar. Se encontraban generalmente en lugares remotos, en el entorno rural, que estaban bajo el control de los insurgentes. Los insurgentes principalmente tenían control no de las ciudades, sino de las afueras, en el territorio oriental y central. Tenían menos influencia en la parte oeste de la isla, en las provincias de La Habana y otras más distantes, aunque sí tenían presencia en todos los lugares de la isla, ¿no? Las prefecturas servían como un enlace entre la República en armas y la población civil. Eran centros en que se fabricaba y reparaba prácticamente todo tipo de productos necesarios para la guerra, tanto armas como monturas de caballos, como ropa. Había herreros, costureras, había gran producción agrícola, se producía queso y un sinnúmero de productos esenciales. Eran lugares donde se mantenían establos y se cambiaban los caballos, tanto del ejército como del correo, y servían también de escuelas, hospitales de campaña y, por supuesto, oficinas de correo. A la derecha les muestro un documento oficial de la República de Cuba en armas de febrero del 97, en el cual el presidente, aquí lo ve firmado, el Salvador Cisneros Betancur, nombraba a un auxiliar de prefectos en la provincia de Camagüey, al ciudadano Juan Pérez, cuya función, entre otras cosas, indudablemente incluía el manejo de la correspondencia. Aquí les muestro un par de ejemplares de marcas de prefecturas. Esta correspondencia está dirigida a Carlos Manuel de Céspedes Mejías, el hijo de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, que falleció en el año 1873, me parece. El padre, el hijo, inclusive actuó de presidente interino de la isla a principios del siglo XX. Y esta correspondencia, la de arriba, tiene una marca que dice RC, República de Cuba, PRA, Prefectura de Vira. Gobierno oficial, ciudadano Carlos Manuel de Céspedes como el gobernador civil del departamento oriental en La Hormiga o donde se halle. Obviamente, por la seguridad personal, a veces tenían que... no podían quedarse en un sitio mucho tiempo, sino tenían que estar en movimiento. Ambos sobres se improvisaron de un libro, como se dice en castellano, de un ledger, un libro de cuentas. Este menciona cierta urgencia en llevar la correspondencia ganando hora. La de abajo, dirigida al mismo destinatario, tiene una marca ovalada, República de Cuba, Prefectura de Banes, departamento de Holguín, en la parte oriental de la isla. Y aquí les muestro una variedad de marcas oficiales y militares. Las de arriba son marcas oficiales. El tipo circular de la izquierda es
relativamente frecuente, no voy a decir común, del Consejo del Gobierno, pero hay de muchas entidades gubernamentales, ¿no? Del tesorero, de Hacienda, de la gobernación, etc. Y estos son otros tipos menos comunes y este es bastante raro. Los de abajo son marcas de carácter militar del Ejército Libertador de Cuba, otro del Ejército Libertador de Cuba y esta es de la Secretaría de Guerra. Aquí hay un par de ejemplares de cubiertas con este tipo de marcas que mencioné anteriormente, la de arriba, de aproximadamente del 1896, enviada por el secretario del Exterior al delegado plenipotenciario de la República de Cuba en Nueva York. El primer delegado plenipotenciario fue José Martí, el apóstol de la independencia cubana, que falleció al poco tiempo en un combate contra los españoles en Cuba, y su sucesor fue Tomás Estrada Palma, que era un maestro en el estado de Nueva Jersey, que eventualmente se convirtió en el primer presidente de la República de Cuba independiente a partir del 20 de mayo de 1902. Esta carta fue circulada por un mensajero de la República viajando entre Cuba y los Estados Unidos. La de abajo es una carta circulada dentro de la isla en 1896 del cuartel general del primer cuerpo del Ejército Libertador al prefecto de Jarahueca. Y tiene este cuño, tanto en el interior, que aquí se los muestro, República de Cuba, primer cuerpo del Ejército Libertador, Estado Mayor General, y el mismo cuño menos legible en la parte exterior del sobre. Todas estas cartas oficiales no conllevaban ningún porteo, sencillamente eran llevadas por mensajeros gubernamentales. Las marcas de servicio postal se ven con un poco más frecuencia que las otras, y aquí les muestro los dos tipos principales en la parte superior. En la parte izquierda es un fechador circular de prefecturas, se conocen en media docena de prefecturas en las provincias de Oriente, de Camagüey y de Las Villas. Las dos últimas están en el centro de la isla. La primera está en el este de la isla. Y la bandera, que es el cancelador o el matasello más común que se encuentra en los sellos del año 96, que les voy a describir próximamente. Y se conocen 5 tipos principales, 5 tipos solamente: el de Oriente, Camagüey, Las Villas o Villas, el de Occidente y el de la delegación. El de la delegación se aplicó en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, por la delegación del Partido Revolucionario Cubano y dirigida por su delegado plenipotenciario en los Estados Unidos. Estas otras marcas son un poco más raras, marcas regionales. Esta se ve con cierta frecuencia, la de la Agencia de Comunicaciones de Santiago de Cuba, que se conoce usada tanto en correspondencia de salida, como de llegada, como de tránsito. Esta es bastante rara. La presencia de los insurgentes en la provincia de La Habana era bastante limitada, y esta, la de abajo a la izquierda, se encuentra infrecuentemente en la provincia de Camagüey, en el centro. Y estas dos marcas aquí son marcas administrativas que solo se conocen en documentos postales y no en la correspondencia. Una de la Subinspección de Comunicaciones de Cienfuegos y la otra de la Inspección de Comunicaciones de el pueblo de Remedios. Aquí les muestro ejemplares de este tipo de cuños en correspondencia. La carta de la esquina superior izquierda fue escrita por la Jefatura Superior de Sanidad Militar del Ejército Libertador dentro de la provincia de Camagüey. Como les dije, dentro de una provincia el porteo era de 2 centavos. En este caso se usó un sello bisecado de 5 centavos, sobrepagando el porteo por medio centavo. Solo se conocen 2 sellos bisectos. Ambos son de 5 centavos. La carta de abajo es un espécimen de una carta entre 2 provincias, la provincia de Las Villas y la provincia de Camagüey, pagando el porteo sencillo de 4 centavos por carta. Ahora les voy a enseñar las marcas postales de banderas, que son las que con más frecuencia se encuentran sobre los sellos de los insurgentes.
En este caso, en la carta de arriba, y se conocen varios ejemplares, se usó como marca de propaganda por la delegación del Partido Revolucionario Cubano en la ciudad de Nueva York. Esta carta fue enviada por el correo americano desde Nueva York hasta Boston. No se conserva el contenido. Fue enviada en 1896 con el raro uso de esta marca como propaganda o como marca del remitente. Aquí les muestro los 5 tipos de cuños usados como matasellos: el de Oriente, el de Camagüey, el de las Villas, el de Occidente y el de la delegación, que es el más común de todas las banderas. El de la delegación siempre se puso en color magenta o púrpura o violeta. Estos generalmente se encuentran en color negro, aunque a veces se encuentran en tinta violeta de vez en cuando. Aquí les muestro otros matasellos que son más raros. Este es el único ejemplar que se conoce de esta estrella tridimensional. Este fue un matasello ya usado matasellando los sellos posteriormente como algo posiblemente como souvenir, ¿no? El 5 de junio de 1900, después de haber terminado la guerra. Y este es un cuño que muestra el escudo de Cuba en un fragmento. Este es un cuño de favor que se utilizó en Nueva York, un fechador de Nueva York, dice New York, y ya les voy a enseñar otros ejemplares de este tipo de uso. Y este es un cuño al relieve, un cuño seco de un departamento militar. Estos son bastante raros. ¿Cuáles son los tipos de correspondencia durante este periodo? Pues se conoce correspondencia en el interior, en el exterior, correspondencia oficial, militar, correspondencia en campaña, y hay un solo ejemplar muy raro de correo expreso. Estas 2 cartas son de correspondencia oficial. En la parte superior izquierda dice SO, servicio oficial, enviado localmente desde una prefectura. El de abajo es una carta de naturaleza militar. Miren qué interesante. Inspector General del Ejército fue el remitente desde campaña, el 22 de agosto del 97. Y para no poner a riesgo la persona a la cual se le dirigía la carta, en caso de que la misma fuera capturada por los españoles, sencillamente se dirigía al número 1 en el pueblo de Ciego de Ávila, en 1897. El número 1, afortunadamente, no fue dirigido al número 2. No me gustaría haber sido el número 2 en este caso. Pero bueno, esta es una carta muy rara e ilustra el peligro que se corría en aquella época enviando comunicaciones escritas en la isla de Cuba, que estaba principalmente bajo control español en las principales vías de comunicación y en las principales ciudades a través de toda la isla. Los insurgentes cubanos nunca tuvieron control permanente de ninguna ciudad principal. Capturaron varias ciudades por breve periodo de tiempo en el área oriental de la isla, pero no pudieron mantenerlas, ¿no? Y los españoles enviaban una columna de soldados mucho mayor, mucho más numerosa, y volvían a tomar las ciudades que habían sido capturadas por los insurgentes. El número total de insurgentes en esta guerra tal vez llegó a los 30.000, y se estima que alrededor de la mitad de ellos, 15.000, no tenían armas de guerra, sino sencillamente eran simpatizantes o tenían herramientas del campo, pero no contaban con armas de fuego. Tenían el mortal machete. En contraste, el ejército español, que voy a describir mañana, contaba con un cuarto de millón de hombres. Hasta se estima que podía haber llegado hasta 280.000 hombres a través de toda la isla. O sea que había una disparidad enorme entre las fuerzas, pero los cubanos, los mambises, dominaban el arte de la guerra por guerrillas. Rara vez se enfrentaban 2 ejércitos frente a frente, como se usaba, como era lo tradicional, y los cubanos sencillamente hostigaban, atacaban, molestaban a los españoles, diezmaban a sus tropas poco a poco, pero no se enfrentaban casi nunca en combates de grupos grandes de soldados de frente a frente. De hecho, los cubanos contaban con el clima de Cuba y hacían alardes
de que sus principales generales eran el mes de junio, julio y agosto, porque el verano resultaba mortal en términos de las enfermedades tropicales para los soldados españoles. Este es el único ejemplar que se conoce de correo expreso de naturaleza militar transportada desde el centro de la isla hasta La Habana. Como pueden ver en la parte superior, lee Servicio Militar, SM, urgente. Fue dirigida al coronel Rafael de Cárdenas en la provincia de La Habana. Y en contraste con la correspondencia civil, que generalmente se manejaba por prefecturas, de correspondencia militar se manejaba a través de jefaturas. Y aquí les muestro la ruta que recorrió desde el centro hasta la ciudad de La Habana y las marcas que se le pusieron en tránsito, tanto manuscritas como tinta, como estos cuños. Este es el único ejemplar de correo expreso conocido, una pieza bastante especial. A principios de 1896, en contraste con la guerra previa, se emitieron los sellos 6 años después del comienzo de la guerra. En este caso, a menos de un año, se produjeron estos sellos impresos en Nueva York por el New York Banknote Company en hojas de 100 y fueron recibidos por la delegación de Nueva York el 11 de marzo de 1896, poco después de haber sido impreso. Aquí les muestro los 4 tipos de valores: 2 centavos, 5 centavos, 10 centavos y 25 centavos, y la tirada de 40,000, 50,000, 25,000 y 30,000 sellos de cada uno respectivamente. Estos sellos no se usaron demasiado y son bastante raros. La mayoría de ellos se vendieron como forma de recaudar fondos, como publicidad, como propaganda. Una pequeña minoría se usó postalmente. De hecho, al finalizar la guerra, el Tesoro cubano hizo un inventario de la cantidad de sellos remanentes el 5 de octubre del 98 y se nota aquí que se vendieron, en casi todos los casos, se usaron menos de la mitad de ellos. Menos de la mitad o casi la mitad de ellos en algunos casos. Estos sellos se mantuvieron en el Tesoro de la República de Cuba después de la independencia hasta el 12 de noviembre de 1935, cuando el presidente Carlos García Menocal los declaró inválidos o los desmonetizó y los vendió de manera para recaudar fondos para los veteranos de la Guerra de Independencia. En aquella época se hizo otro inventario y estos eran los sellos remanentes, o sea que algunos se habían o perdido o se habían extraído o se habían dañado durante los 37 años en que estuvieron almacenados. Se vendieron algunos en bloques grandes y en hojas. No se conoce ninguna hoja entera de 100 sellos, se conocen hasta bloques de 70 y pico sellos, sin usar, lógicamente. Aquí les muestro varios ejemplos de pruebas y variedades de estos sellos. En la esquina superior izquierda les muestro una prueba de punzón. Se conocen 4 colores diferentes, todas del sello de 5 centavos. Todas son muy raras. De hecho, de ellas, nada más que conozco más de un ejemplar en 2 de ellas, los otros 2 son únicos. Aquí les muestro una maculatura en cartulina. Estas se ven con un poco más de frecuencia, pero tal vez sobrevivieron 1 o 2 hojas de cada uno, ¿no? Esta es una prueba en cartulina con el pie de imprenta de la New York Banknote Company, en este caso el sello de 5 centavos. Yo tengo hasta bloques de 10 de pruebas de cartulina de todos los valores. Y los 2 únicos errores, o más bien variedades que se conocen de impresión, son estos 2. Este se ve con cierta frecuencia, posiblemente ocurrió en 2 hojas. Le falta la perforación vertical en el margen izquierdo de la hoja. Se conoce un bloque de 8 sellos y varios sellos sueltos y bloques de 4. Este es el único ejemplar que se ha reportado de un sello con la falta de perforación vertical de su esquina derecha, en su lado derecho. En este caso fue matasellado por la bandera de Occidente y es el único ejemplar hasta ahora reportado. Aquí les muestro cómo se disponían de estos sellos. En la parte
superior derecha les muestro lo que sería el equivalente a una muestra, a un specimen. Y esta carta fue enviada por Gonzalo de Quesada, que era el jefe del Comité de Relaciones Exteriores de Cuba ante el Congreso de los Estados Unidos, enviada al senador Proctor de Massachusetts, un hombre muy poderoso. Él presidía el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso. Y aquí le muestra, tengo el honor de incluirle para usted, para su inspección, los sellos de correos que se están utilizando actualmente en la República de Cuba. Aquí los 4 valores pegados. Se conocen 2 cartas como estas a diferentes destinatarios, a lo que yo denomino specimens o muestras. Y en la parte inferior izquierda hay una carta enviada por un empleado americano del Partido Revolucionario Cubano desde Nueva York, vendiendo los sellos. Aquí le incluyo 2 series de sellos de correos emitidos por la República, el gobierno republicano de Cuba. Los mismos se están usando actualmente entre los rangos y el territorio de los insurgentes. Se sabe que estos sellos se vendieron a descuento en volumen para comerciantes filatélicos y, como les dije, la mayoría de ellos se vendieron para recaudar fondos y no se usaron postalmente. De los pocos ejemplares usados postalmente, les incluyo varios ejemplos. La parte de arriba es una carta sencilla enviada del cuartel general del Ejército Libertador al coronel Manuel Sanguilí. Está sellada con la bandera de Camagüey. El sello está pegado bastante burdamente con cola. Una carta sencilla dentro de la misma provincia. Una carta doble, también puesta en el correo dentro de la misma provincia, con el fechador de prefectura de Las Villas, aparece en la parte inferior izquierda. Fue enviada de la prefectura de Santa Teresa dentro de la misma prefectura a un individuo particular. Aquí hay varios ejemplares del sello de 5 centavos, el más común, se emitieron 50,000 ejemplares, y el que más se usó postalmente. Esta carta fue enviada de doble peso desde la delegación de Nueva York, tiene la bandera delegación, al cuartel general del mayor general Calixto García en la provincia de Oriente, y después fue encaminada a Bayamo, también dentro de la provincia de Oriente. Tiene la marca que les mencioné anteriormente, una marca de intervención postal que lee República de Cuba, Agencia de Comunicaciones, Santiago de Cuba, que, como les dije, se usó tanto como de recepción, en este caso, como de tránsito, perdón, en este caso de tránsito, como de recepción, como de salida. La carta de abajo fue enviada desde la provincia de Las Villas por una agencia gubernamental, Hacienda, matasellada con la bandera y con los cuños oficiales, a Gonzalo de Quesada, que fue quien le envió los sellos de espécimen al jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, en la calle 56 New Street, en el número 56 de la calle New, en Nueva York. Y este tipo de sobre generalmente contenía otras cartas para ser encaminadas en Nueva York, como les voy a enseñar anteriormente. Este es uno de los 2 sobres que se conoce con 3 sellos y el único que se conoce con 3 sellos del mismo valor. Una carta de peso triple para la tarifa del extranjero entre los Estados Unidos y Cuba. El sello de 10 centavos es el más raro, tanto por el número de sellos impresos como el número de sellos en sobre. El ejemplo que les muestro aquí es un uso de favor en Nueva York. Obviamente no circuló postalmente, pero fue legítimamente, no fue matasillado de verdad, aunque no era legal, obviamente por algún simpatizante de la causa cubana dentro del correo de Nueva York. La carta de abajo fue enviada desde la delegación, una carta de peso doble de 10 centavos. Aquí viene la bandera de delegación, matasellando el sello. A Carlos Manuel de Céspedes Mejía, gobernador civil de la provincia de Oriente, en el estado de Oriente. Y esta es una marca de recepción, gobernación, estado de Oriente. El sello de 25 centavos, aquí le muestro una carta de peso múltiple en la parte superior izquierda,
dirigida al mayor general Carlos Roloff, de origen polaco, en la calle Nueva, New Street, número 56, en Nueva York, que tiene varios cuños de la presidencia, un cuño seco y el matasello de Camagüey en el centro de Cuba. Aquí tiene un ejemplar bastante tenue, aquí lo ven en la esquina superior izquierda, que lee República de Cuba, Correos, Estado del Camagüey. Y en la parte inferior derecha les muestro el único ejemplar que se conoce de un uso fiscal de estos sellos. El uso en documentos fiscales de sellos postales en Cuba no era raro y la misma práctica siguió empleándose por los insurgentes en los territorios bajo su control. Este es un documento de sanidad militar con varios cuños, no necesariamente postales, y con un par de sellos para un total de 27 centavos, pagando alguna función fiscal. Usos de propaganda. Aquí les muestro un par de usos de propaganda. El de arriba es una carta horrible que acaba de salir en subasta. Yo espero habérmela podido llevar. No, todavía no sé el resultado. Y como le prometí a Alfonso, había que incluir algo de Costa Rica. Esta carta fue dirigida desde Nueva York, franqueada con un sello de 5 centavos americanos, más el sello de 5 centavos cubano que no tenía ninguna función postal, ¿no? Era sencillamente como propaganda por la causa cubana, algo ilegal, pero evidentemente fue tolerado o aceptado. Y está dirigido a la señora doña María Cabal, viuda de Maceo. Antonio Maceo, conocido como el Titán de Bronce, fue un militar destacado, héroe de la independencia cubana, que murió en combate con los españoles en Cuba. Y esta carta va dirigida a San José. La otra carta fue puesta en el correo dentro de los Estados Unidos. Va desde Nueva York hasta un individuo en la sede de la delegación cubana, el número 56 de la calle Nu, a cargo de Tomás Estrada Palma, y tiene la marca, la bandera de delegación como marca de recepción, y en la parte de atrás están 2 sellos de 10 centavos sellando la carta. Nuevamente no tuvieron uso postal, fue más que nada como propaganda. Este es un ejemplar de, el único que he visto, usado como souvenir, no tuvo función postal, pero evidentemente se mataselló a la llegada a Nueva York. Esta carta fue enviada de una estación postal militar, de las cuales voy a describir con mayor detalle el miércoles, si hay alguien todavía que quede despierto para ese día. Y esta carta, el sello americano fue el que pagó el porteo. Se puso un sello cubano colonial, que no tuvo función postal, y un sello cubano insurgente, tampoco con función postal. Este es un censo de las cubiertas que se conocen con estos sellos. Se conocen un total de 46 sobres, de los cuales 16 o el 35% se encuentran en el Museo Postal Cubano. Hay 30 en manos privadas, de las cuales 2 fueron usos de propaganda, 2 usos souvenir y 1 uso fiscal que les he mostrado anteriormente. O sea que 5 de ellos no llevaron a cabo ninguna función postal. De los sobres con sellos de 2 centavos se conocen una docena. De 5 centavos hay 15, de 10 centavos hay 8, de 25 centavos solamente hay 5, y hay 6 que tienen valores o denominaciones mixtas. De estos sobres, el 60% nada más tiene un sello, el 33% tienen 2 sellos, y hay solamente 2 sobres, uno en mi colección, el otro en el Museo Postal Cubano, que tienen 3 sellos cada uno. El Partido Revolucionario Cubano fue la fuerza que le dio el ímpetu a la Revolución Cubana, a la Guerra de Independencia Cubana. El mismo fue fundado en 1892 por José Martí y fue una unión de clubes patrióticos cubanos que proliferaban a través de los Estados Unidos y Latinoamérica. Inclusive en Europa, había en Francia un club dirigido por Ramón Emeterio Betances, un patriota puertorriqueño. Había otro tipo de agencias en muchas ciudades y se eligió un delegado plenipotenciario en Nueva York, como les mencioné anteriormente. El primero fue José Martí, que lo ven aquí sentado en el centro de esta foto.
El segundo fue Tomás Estrada Palma, que no sale ilustrado en esta foto. El Partido Revolucionario Cubano estuvo a cargo de la producción de los sellos de 1896 que les mencioné anteriormente y recaudaron fondos para llevar a cabo la guerra. Prepararon varias expediciones militares, se presentaron ante el Congreso americano para buscar el apoyo americano, mientras que los americanos se mantuvieron neutrales durante este conflicto. Y al finalizar la guerra, el Partido Revolucionario Cubano fue disuelto. Aquí hay varios documentos, o el encabezamiento de varios documentos con el membrete de la delegación de la República de Cuba en armas. Y aquí les muestro un artículo que apareció en el periódico New York World en febrero de 1897 con el título "Los cubanos ahora llevan correo". Y lee: para enviar una carta a Cuba ya no es necesario contar con las facilidades del gobierno, facilidades postales del gobierno de los Estados Unidos. Un sello de 5 centavos de la República Cubana puede llevar la carta a muchas partes dentro de la isla con mucha mayor rapidez. Ya hace varios meses que la Junta Cubana en esta ciudad ha implementado su servicio de correos, llevando cartas y órdenes entre el general Palma, Tomás Estrada Palma, y el presidente Cisneros, Salvador Cisneros Betancourt, el gobierno del presidente Cisneros. Durante los últimos 15 días, el servicio se ha extendido y mejorado y está actualmente abierto para el público en general. Hay un cuarto en las oficinas de la Junta, en la calle Nueva, o número 56, las cuales ustedes han visto muchas cartas dirigidas, que se dedica a la oficina de correos. Uno de los secretarios del general Palma está a cargo de ella, aunque la operación del correo cubano por necesidad es algo secreto. Su utilidad es muy apreciada por los negocios, las casas de negocios en esta ciudad. Se dice que más de 200 cartas por semana viajan entre Nueva York a la isla bajo la protección de un sello cubano de 5 centavos. Aquí les muestro ejemplares de cartas manejadas por la delegación, similares a las que les he mostrado anteriormente. Esta fue enviada del Hotel Habana. Aquí, por cierto, hay un boleto para el Cuban Army Relief Fund, el fondo de alivio al ejército cubano, que se depositaba un sobre con donativos que se depositaba en un buzón dentro del Hotel Habana, sobre el cual ven aquí en la esquina superior izquierda. Y esta carta fue enviada sin sello, evidentemente no había sellos disponibles, desde la delegación por vía de Santiago de Cuba, como ven la marca de tránsito del correo de Santiago de Cuba, a un miembro del segundo cuerpo. Había 5 cuerpos del ejército cubano en aquella época en el cuartel del general Rabí. Este general, Jesús Rabí, a pesar del nombre bíblico judío, era el único militar cubano de alto rango que era de ascendencia puramente indígena. Era un indio taíno puro. Y fue un patriota cubano muy venerado en la provincia de Oriente, dentro de Cuba Libre. Y esta carta fue en el sentido opuesto, ¿no? Desde la República de Cuba en armas, la Secretaría del Exterior, al delegado plenipotenciario en Nueva York, sin sello. Y este sobre amarillo, similar a otros que le mostré anteriormente, en este caso con una combinación de 2 valores de sello, que es bastante rara, solía contener cartas como esta. Estos sobres son un poquito más grandes que los otros sobres y en su interior llevaban correspondencia a veces muy voluminosa, y por eso pueden ver que los porteos eran bastante altos. Este sobre fue enviado por el Ejército Libertador de Cuba, el Departamento de Oriente, hasta Nueva York. En Nueva York fue recibida por la delegación cubana, como ven aquí la dirección, el número 56 de la calle Nueva, o NU, en Nueva York, y atrás tiene este cuño del delegado plenipotenciario de la República de Cuba, que se usó como marca encaminadora o de tránsito, y fue puesta en el correo americano normal, con un sello de correos americanos, dentro de la ciudad de Nueva York.
Había otras agencias importantísimas, por ejemplo, la agencia de Cayo Hueso. Martí visitó Cayo Hueso varias veces para, como diría yo, agitar a las masas, recaudar fondos. Cayo Hueso era una ciudad primordialmente en aquella época tabacalera y había una población enorme de emigrados cubanos, la gran mayoría de los cuales simpatizaban con la independencia cubana. Pero las raíces cubanas en Cayo Hueso datan mucho antes. Aquí les muestro este edificio que está en pie hoy en día, muy bonito. Es el Instituto San Carlos, en la calle Duval, en Cayo Hueso, fundado en 1871, que ha servido y sigue sirviendo como centro cívico, cultural, educacional y patriótico para la causa cubana en los Estados Unidos. Se le llamaba la Casa Cuba. Y aquí a la derecha les muestro un folleto político enviado en 1896 desde Cayo Hueso por el correo americano a un patriota cubano en Tampa, Francisco E. Byrne, hablando de una conferencia política de un militar en el ejército cubano puesto en el correo americano. Aquí hay un ejemplar de una correspondencia rara originada en la agencia de Cayo Hueso del Partido Revolucionario Cubano. Evidentemente, dicha agencia no tenía un fechador normal, y en este caso aquí hay un documento de un recibo de pago con el cuño del Partido Revolucionario Cubano, Agencia General de Cayo Hueso. Este cuño se usó para matasellar el sello de 5 centavos, y esta carta fue de Cayo Hueso a Nueva York. En Nueva York se le puso la bandera de la delegación y de ahí fue enviada por el correo cubano hasta la República de Cuba dentro de la isla. De estos sobres se conocen 3 ejemplares. Otra agencia importante fue en las Bahamas, por su cercanía tanto a Cuba como a la Florida en los Estados Unidos. Y aquí hay varios ejemplares. Se conoce un total de 4 cartas manejadas por esta agencia con los cuños de la agencia. Este sobre de la izquierda fue enviada desde la agencia de Nassau a los Estados Unidos, a Tomás Estrada Palma en Nueva York. Este fue enviado desde Cuba en tránsito por la agencia de Nassau, es una marca del Ejército Libertador, de la jefatura, a la delegación cubana en Nueva York, Octavio Sayas, que estuvo envuelto en la organización del correo durante esta época. Y esta es una carta espectacular, aunque le faltan 3 sellos. Aquí pueden ver la sombra de los sellos que se le han despegado. Una carta certificada de gran peso, enviada desde las Bahamas por el Partido Revolucionario Cubano en la capital de las Islas Bahamas al delegado plenipotenciario Tomás Estrada Palma en Nueva York, a través del correo inglés bahameño a Nueva York. Una carta muy bonita. Y esta carta fue enviada sin pagar, nuevamente desde la agencia de Nassau del Partido Revolucionario Cubano. Entró por el correo de Cayo Hueso, tiene una marca de vapor debido 4 centavos, el matasello de Cayo Hueso, y de ahí fue por el correo americano hasta Nueva York. Estas son las 4 cartas que se conocen de la agencia de Nassau. Había una agencia en Kingston y hay varios ejemplares de cartas con sellos cubanos usadas desde las Bahamas. En uno de los casos está el sello matasellado, aunque no llevó a cabo función postal como tal. Está en el Museo Postal Cubano y este está en mi colección. Fue enviado de Río Bueno, Jamaica, hasta los Estados Unidos a un periodista, aunque se le puso la dirección New York Journal, un periódico famoso, se le cambió a New York World. El New York World era un periódico dirigido por el famoso Joseph Pulitzer, de Pulitzer Prize, que fue uno de los 2 agitadores dentro de los Estados Unidos para que los Estados Unidos se envolviera en la guerra contra España. La lucha entre los 2 titanes periodísticos de Nueva York de la época, uno era William Randolph Hearst, el que tenía el New York Herald, y el otro era Joseph Pulitzer, que tenía el New York World. Y esta es una foto icónica, famosa de Martí, cuando visitó a Jamaica, una de las pocas fotos que se conocen de él de buena calidad. Hubo otras agencias, pero desafortunadamente no se conoce correspondencia de las mismas. Una importantísima fue Tampa,
Tampa tenía una población enorme de cubanos exiliados en la industria tabaquera y curiosamente también tenía una población significativa de españoles exiliados también en la industria tabacalera. De hecho, la ciudad Ybor City, está nombrada tras un español, Martínez Ybor, que tenía una fábrica masiva de tabacos a las afueras de la ciudad de Tampa. Hoy en día es un lugar turístico que vale la pena visitar. Y esta es una carta, no lo voy a aburrir con los detalles, sencillamente es un nombramiento de un inspector de comunicaciones de la ruta entre Tampa y Nueva York. O sea que definitivamente había actividad postal en Tampa, pero desafortunadamente todavía no se conoce correspondencia de o hasta Tampa por el sistema postal Mambí. Y este no es un documento postal, es un recibo de una contribución a 10% de su jornal que se hacía periódicamente por patriotas cubanos de la agencia o de la subagencia en Orizaba, México, del Partido Revolucionario Cubano. Se conocen cuños de agencias en la Ciudad de México, en Veracruz, que había muchos cubanos en aquella época, y se conocen agencias en otros lugares, en Caracas, en Costa Rica, en Buenos Aires, aunque no se conocen documentos necesariamente ni correspondencia de ellas. Finalmente, al terminar la guerra, el único individuo que hasta ahora ha recibido franquicia postal dentro de Cuba fue el principal general del ejército cubano, nacido en Santo Domingo, el general Máximo Gómez, que disfrutaba de franquicia postal. Aquí tenemos la carta de abajo, que escribió el mismo libre de franqueo, general Máximo Gómez, y en esta ya lo tenía un sobreimpreso, firmado Máximo Gómez, que le permitía disfrutar de correspondencia gratuita. Y he querido resumir lo poco que se conoce de este servicio postal, que fue importante, interesante, raro, y es el testimonio postal de la actividad independentista cubana durante las guerras de independencia en el siglo XIX. Finalmente quiero dedicarle esto a mi tío abuelo materno, que fue quien por primera vez me guió en los primeros pasos sobre la historia del Correo Mambí en aquella época. Y muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, espero poder contestárselas. Muchas gracias, Yamil. Felicitaciones, Yamil. Súper interesante, como siempre. Muy lindo. Felicidades. Gracias a ustedes. Bueno, muy bueno. Muy bueno, Yamil. ¿Preguntas por ahí? Yamil, muy bueno. Gracias. Cabe mencionar que estos sellos no están reseñados por el catálogo Scott. Estuvieron reseñados por 12 o 15 años, pero como la mayoría no se usaron postalmente, no se incluyen. Sin embargo, muchos catálogos de otros países, todos los catálogos españoles, por ejemplo, los incluyen por los pocos ejemplares que se usaron postalmente de este servicio. ¿Dónde fue? Dijiste que fue la Continental quien los imprimió, Yamil. Los de 1874, Continental Banknote Company en Nueva York, los de 1896, New York Banknote Company. Ok. Y la New York no fue por esas fusiones con la American, con la Continental, parte de, ¿no? ¿Es separada, creo? Eso sí no recuerdo. Fue separada. Hombre, no me acuerdo tampoco los detalles, pero me parece que fue una empresa independiente. Ok, ok. Gracias. También se imprimieron bonos y papel moneda, que no es relevante al aspecto postal, por lo cual no lo he incluido, ¿no? Claro. Pero como parte de toda la propaganda, entonces no solamente era eso, pues era toda la manera de poder recaudar fondos para la revolución. Y un circuito de charlas, ¿no? Había charlas tanto por militares cubanos como por simpatizantes americanos a través del país, principalmente a la costa este, ¿no? Filadelfia, Boston, Nueva York, Baltimore. Wow. Conferencias para recaudar fondos a favor de la independencia cubana. Jaime. Sí, Yamil,
Excelente, excelente. Yo te quisiera hacer una pregunta. Oye, ¿existe correspondencia capturada o confiscada con alguna indicación, algún tipo de castigo? No, el castigo era una muerte sumaria, ¿no? No había, era una corte marcial inmediata. Pero no había misericordia de ningún tipo. para el que lo llevaba y el que enviaba la carta, ¿siempre fue alguien involucrado o había algún particular, algo ajeno? Bueno, si se conocía, ¿no? O si lo podían, si lo podían encontrar, porque muchos de ellos estaban metidos en el centro de la manigua, como les dije. Pero por ejemplo, a lo que voy es, no se daba el caso, por ejemplo, que yo necesito urgentemente mandarle una carta a un tío que vive en el poblado vecino. No hay otra opción más que enviarlo con un mensajero porque estoy en el lado equivocado. Y que se haya confiscado y que luego se vengan contra él, una cosa así. No se conocen, sí se conocen casos de simpatizantes de los insurgentes que fueron arrestados por los españoles, pero no necesariamente debido a correspondencia capturada, ¿no? Ok, eso me refería. Sí. No que yo sepa, no he encontrado evidencia de que eso haya sucedido, que es posible, pero... Y qué mérito el juntar 5 marcos de esto, ¿eh? Sí, bueno, 40 años nada más, vamos a ver, pero en los próximos 40 quizás llegue a los 8. Quizás antes, uno nunca sabe. Sí. O si el Museo Postal decide deshacerse de... Aún así, no llego a los 8, ¿no? ¿Y hay alguna otra colección por ahí que quizás pueda en algún momento unirse a lo que ya tienes? Sí, conozco algún otro material, pero casi siempre es duplicado, ¿no? 2 cartas con el sello de 5 centavos, tengo 12, ¿no? 13 no me hace ninguna diferencia, ¿no? Claro. O sea que no ayuda a la historia del desarrollo de una exhibición, ¿no? O sea, solamente la tuya, Yamil. Sí, por ahora, ¿no? ¿Otras preguntas por ahí? Sí, el tema se va a poner mucho más complejo mañana y especialmente el martes, porque la cantidad de correspondencia y la variedad de la facción española y americana es obviamente exponencialmente mucho más mayor que la de los cubanos, ¿no? Y esa carta que mostraste que va a la ruta de Tampa a Nueva York, los Mambí tenían que, digamos, obviamente el soporte americano, pero era algo que manejaba ¿quién? Los cubanos aquí en Estados Unidos, americanos que soportaban la moción. ¿Cómo funcionaba eso? Había principalmente cubanos en Estados Unidos, pero había americanos simpatizantes. Es un tema muy interesante. Los españoles contrataron a la agencia de detectives de Pinkerton para espiar contra los cubanos. A su misma vez, el gobierno americano estaba espiando contra los españoles porque ya existía mucha tensión y se anticipaba la guerra contra España. Pero se sabe que había espías contratados, privados, para seguir a los cubanos. De hecho, hay un caso de un cubano envuelto en el sistema postal que supuestamente se suicidó en Filadelfia, dejando huérfanas a un par de niñas chiquitas. Algo muy sospechoso. Sí. Que, bueno, se especula que pudo haber sido un asesinato, ¿no? Pero bueno, no hay evidencia de eso hasta ahora, pero
había simpatizantes americanos, pero había cierto temor, cierta hostilidad, cierto peligro, ¿no? Envuelto. Claro. Me imagino. Mauricio. Primero, Yamil, felicidades, muy interesante tu charla. Gracias. Bueno, y me disculpan que estoy en penumbras, pero se acaba de ir la electricidad en Tegucigalpa. Te tengo una pregunta, bueno, dos en realidad. Ese matasello, uno de los matasellos que nos enseñaste, que es una estrellita, ¿ese matasello era común? Te lo pregunto porque aquí en Centroamérica existen muchas cancelaciones casi idénticas y siempre hemos querido saber de dónde es que surge este matasello de la estrellita. Y la otra pregunta es, ¿sabes hasta qué punto estuvo involucrado Estrada Palma en la producción de estas estampillas del Correo Mambí? Te lo pregunto porque Tomás Estrada Palma fue el primer director de Correos de Honduras. Entonces, y eso estuvo aquí antes de regresar a Cuba en este proceso revolucionario, así que asumo que él alguna de su experiencia postal aquí la quiso aplicar cuando volvió al gobierno, bueno, de hacer la lucha, la gesta independentista. Sí, no, el matasello de estrellas de manera de apariencia tridimensional, solamente se conoce el ejemplar que te mostré en un fragmento de 3 sellos. No he visto ningún otro. Y no sé ni dónde se puso, ni en qué periodo, ni ningún otro detalle. Tomás Estrada Palma supervisaba a la persona encargada de la producción del sello, pero que yo sepa, no estuvo directamente a cargo del correo ni de la transportación de correspondencia. Una gran parte de la correspondencia va dirigida a él, quizás porque fue la que ha sobrevivido, pero no estuvo directamente involucrado en las funciones postales de por sí, ¿no? Estaba más que nada en su cargo principalmente de los Estados Unidos era recaudar fondos y tratar de promover la causa cubana, ¿no? Muchas gracias. Por nada, gracias a ti. ¿Algo adicional por ahí? No veo a nadie más. Bueno, gracias. Gracias, Yamil. Sabiendo que este es un tríptico, estamos mirando con atención al día de mañana. Sí, sí. Bueno, buenas noches y gracias por su atención. Seguimos mañana. Igualmente. Bueno, Muy bueno, Yamil. Felicidades. Y como me olvidé